José. Hoy tenemos una jornada bastante intensa con todo lo relacionado al manejo de GFR y también de estadios 3, que esperamos que pueda ser práctica y seguro que va a ser así. Así que sin más, Diego. Gracias, Claudio. Recuerden que en la misma página donde están viendo pueden hacer sus preguntas y que al final vamos a poder contestar todas esas preguntas más el caso clínico. Vamos a comenzar con la doctora Lorena Lupinati, médica oncóloga de planta de la sección de oncología clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires, con especial interés y manejo en cáncer pulmón. Lore, te escuchamos. Tenés tus próximos 15 minutos, 18 minutos si querés, como para que te explayes. Bueno, muchas gracias, Diego, gracias por haberme invitado. Voy a compartir, tratar de hacerlo ameno y que, vamos a ver acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Por las dudas? Sí, se ve perfecto. Bueno, en esta charlita de 15-18 minutos lo que me voy a focalizar es en las estrategias en el tratamiento del cáncer de pulmón avanzado EGFR positivo. La idea es tener algunos mensajes claros. Ahora sí, ahí está, perfecto. Entonces, a mero modo didáctico, me gusta dividirla en una pequeña introducción, cuáles son los trabajos pivotales con impacto en la práctica clínica, los que tenemos que conocer, que es de dónde salen nuestras indicaciones. Vamos a hablar específicamente de los cabeza a cabeza, de los TKI de primera generación, ya viejos conocidos, versus los de segunda y tercera generación, y algunos mensajes finales para tener en cuenta. Hoy ya no es novedad que las mutaciones de EGFR se observan en subgrupos de pacientes con cáncer de pulmón y representan un target eficaz para las terapias con TKI. De los primeros estudios que la pregunta de investigación era si quimioterapia es mejor que TKI en aquellos pacientes con mutación del EGFR, todos esos estudios fueron positivos con hazard ratio bien bajito, con lo cual hoy en día el estándar de tratamiento nadie dudaría en primera línea en un paciente EGFR mutado en no darle un TKI. El 93% de las mutaciones del EGFR están presentes dentro de los exones 18 al 21 del gen, del cromosoma 7, que codifica para la porción de tirosina quinasa del receptor. También sabemos que tenemos mutaciones en los exones 18, 19 y 21, que son predictivas de sensibilidad, y cuando encontramos una mutación en el exón 20, sabemos que es predictiva de resistencia. Vamos a ver eso cómo va cambiándose. A modo de repaso, sabemos que el receptor de EGFR es un grupo de una familia de 4, una familia tipo, donde cuando hay una unión de su ligando al receptor, se dimeriza clásicamente, empieza una cascada de fosforilación río abajo, y lo que va a llevar al núcleo es a la proliferación celular y la inhibición de la apoptosis. ¿Qué pasa cuando esto está mutado? Cuando el gen que vimos del cromosoma 7 del EGFR está mutado, lo que hace es, se automotiva, no necesita que alguien vaya a unirse a su receptor, sino que está continuamente en acción, continuamente activado, con lo cual la proliferación celular está descontrolada. Sabemos que uno piensa en mutación de EGFR y piensa en la asiática, ¿no? Pero conocemos que de un 10 a un 20% de los pacientes caucásicos tienen mutación de EGFR, y en los asiáticos entre un 40 y un 60%. Tenemos que determinar también cuándo hacemos el EGFR, concepto hacérselos a todos, cuando vamos a pedir la mutación del EGFR, a todos los no escamosos, y en los escamosos, acuérdense siempre tenerlo claro, paciente joven que no fumó, menos de 50 años, que no fumó, que fumó poquito, bueno, ese paciente, aunque sea escamoso, también es candidato de hacer la determinación de la mutación del EGFR. Bien, ¿cómo estamos de prevalencia acá en Sudamérica, de prevalencia de EGFR? Bueno, con este trabajo grande que lo publicó Arrieta en el JTO, de 1.150 pacientes, 382 tenían mutación del EGFR, es decir, un 33%, que es una frecuencia intermedia entre Europa, un 15%, países como España, que tienen 17% de mutaciones, y Asia mucho más alto. Entonces, sabemos que hay una existencia de variaciones étnicas en la frecuencia de estas alteraciones. Fíjense, por ejemplo, cuando vamos a ver la frecuencia de mutación del EGFR en Latinoamérica, fíjense que Perú, que es el que más inmigración asiática tuvo, tiene 67% de tasa de mutación del EGFR, y Argentina 19%, que nos parece un poquito más a lo que es España.
Cuando vamos a ver a la frecuencia de mutación del exón 21, que es el más común en los asiáticos, a diferencia de nosotros que tenemos la deleción del 19, en esta frecuencia de mutación del 21 pasa lo mismo, Perú sí, 81%, se comporta más como los asiáticos. Bueno, estas tenemos las diferentes, los 4 exones, que son los estudiados para definir la mutación del EGFR, y como vimos antes, tenemos de resistencia y de sensibilidad, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Dato que me pareció atractivo también, si bien es un trabajo publicado en La Llama, es un trabajo si bien es retrospectivo, pero lo que tenemos que empezar a conocer es que hay mutaciones concomitantes en los pacientes con EGFR positivo. Este trabajo muestra que casi la mitad de los pacientes tenían mutaciones de EGFR con mutaciones concomitantes. ¿En quién? En pacientes con mutación del 21 y en fumadores. O sea que si yo tengo que pensar en mutaciones concomitantes, se me prende la luz del exón 21. Y lo mismo para los tabaquistas, que es lógico cuando ahora vemos con la TMB que pasa también en pacientes que hacen la TMB, que es un concepto por ahí más de inmuno, pero lo vamos a ver un poquito con esto. Y este trabajo ya a simple vista, uno ve las curvas ampliamente separadas, tanto para PFS como para sobrevida global, y en azul les va mejor a aquellos pacientes que no tienen conmutación detectada, tanto en PFS como en sobrevida global. Es decir, las mutaciones concomitantes se asocian a peor sobrevida. La TMB, el Tumor Burden Mutation, la cantidad de mutaciones que tiene la célula tumoral, lo que habla este slide es que se ve, como vimos recién también, la TMB mayor en este gráfico para pacientes con mutaciones del 21 que con deleción del 19, independientemente del estatus del tabaquismo. Y también la TMB alta se asocia negativamente con los resultados clínicos en pacientes metastásicos con cáncer de pulmón, EGFR mutados tratados con inhibidores de TKI. Entonces, son datos que empezamos a ver, y un mensaje que yo quiero dejar acá también es que antes nos fijábamos si era EGFR mutado o no, bueno, ahora cada vez vamos hilando más fino en cuál es la mutación, en qué exón, qué tipo de mutación. Porque vamos viendo que tiene implicancias. Entonces acá tenemos la deleción del 19, como les dije, tenemos acá arriba las de resistencia, abajo las de sensibilidad, que es importante que nos vayamos amigando con las letras y los números, y tenemos la de sensibilidad más frecuente, que es la que justamente mutaciones frecuentes, que es la deleción del exón 19, que es el 45%, es la más frecuente en nuestro medio. Después tenemos la del exón 21, que es la sustitución, L858R, de 35 a 45%, un poquito menos, ambas predictivas de sensibilidad a las terapias de TKI. Hay algunas en menos del 1% de mutación en el exón 20 de sensibilidad, y después tenemos las poco frecuentes, que es la del exón 18, que es del 5%, que también hay que tenerlo en cuenta, es mucho menos frecuente, pescan un 18, pero es de sensibilidad, es una mutación de sensibilidad. Y cuando tenemos de resistencia, la más conocida es la del exón 20, la mutación de la T790M. Es el 50% del porcentaje de los pacientes con resistencia, que es la sustitución de una treonina por una metionina. También esas son mutaciones de resistencia, que le vamos a ver un poquito más, y también fíjense que en el exón 19 también puede haber una mutación, hay que ver, acuérdense que es la de lesión, la que es de sensibilidad, hay una mutación de muy baja prevalencia que habla de resistencia. Entonces fíjense cómo también nos quedamos cortos si decimos mutado o no mutado. Como vimos recién, están los que se conocen como mutaciones típicas o frecuentes, que es la del 19 y la del 21, y después tenemos las mutaciones raras, atípicas o poco frecuentes, pero cada vez más frecuentes porque cada vez tenemos más acceso, se tiene más acceso a la secuenciación, que es un 12%. Y dentro de ese 12% están las que vimos recién de las mutaciones del exón 18 y algunas otras inserciones del 19 y del 20. En el COSMIC, que es una base de datos grande, se vio que se publicó en el 2016, se habla de 594 tipos de mutaciones de EGFR reportadas, o sea que esto recién empieza. Entonces, las mutaciones atípicas y los TKI, tener en cuenta que cuando nosotros vemos los estudios pivotales, hablan de las mutaciones frecuentes, que tenemos menos información acerca de cómo se comportan estos TKI en mutaciones infrecuentes, ahora vamos a ver un poquito eso. El EGFR, cuando hablamos de la T790, uno piensa que son 20 T790M, pero ahora cada vez más conocemos otro tipo de mutaciones, como por ejemplo la inserción del 20, que es diferente y que ya tenemos agentes con actividad
prometedora, esto es de ESMO 2020 del año pasado, de como por ejemplo el poziotinib, que un poquito lo voy a nombrar, y bueno, y el desafío es entender cada vez más la heterogeneidad tumoral de la que hablamos hace varios años, y encontrar estas mutaciones atípicas, pescarlas, porque tenemos que encontrar la mejor manera de tratarlas. Como concepto, cuando uno piensa en mutaciones atípicas, y tenemos los TKI de primera, segunda y tercera generación, aquellos que tienen más eficacia en las mutaciones atípicas son los de segunda generación. Fíjense en este grafiquito, que solamente quiero que se recuerde esto, que la tasa de respuesta objetiva es del 71% para los de segunda generación, como el afatinib, versus 42% para los de primera, y los de tercera 50%, ¿no? Acá está según el tipo de mutación atípica, que vemos la del 18, del 19, y cuando van a ver la PFS, la mediana de sobrevida libre de progresión, fíjense como con el afatinib es de 10.7 meses, y menor para los de primera generación, y en segundo lugar los de tercera. O sea, mutación atípica, pensar en fijarse qué tipo de mutación, y los que tuvieron más éxito para las atípicas son los de segunda generación. Como les dije, otra también, una mutación atípica, es una inserción en el exón 20, que lo que hace es alterar ese bolsillo, donde sabemos que los de tercera generación son impunes a la mutación del T790M, se pueden unir igual, bueno, pero cuando hay una inserción en el B, acá como se ve, la T790M y el osimertinib, pero cuando es una inserción, el osimertinib no entra por alteración en el sitio de unión, y ya hay estudios con poziotinib, y es una droga que próximamente tendremos acceso. Entonces, como pincelada para las mutaciones atípicas, está subestimada por pacientes y oncólogos, o sea, uno se fija, es un exón 19, 1,21, o sea, pensar y buscar y consultar. Muchas de las mutaciones atípicas tienen mutaciones, son drivers oncogénicas, están poco representadas en los ensayos clínicos, tienen sensibilidad específica, ya vimos la del exón 20, necesidad de drogas diferentes, y a medida que aumente el uso de técnicas de secuenciación de NGS, que se empiece a hacer más accesible, empezaremos a verlas cada vez más frecuentes. Bien, esto que hablamos recién, volviendo al exón 20, la conocida T790M, que ya es conocida por todos, nosotros sabemos que nos ponemos felices cuando hay una alteración driver, una mutación de EGFR en este caso. Le ponemos el TKI de primera línea, pero sabemos que tarde o temprano la resistencia, la progresión de la enfermedad se va a dar. El 50% de esa resistencia se da por la mutación adquirida de la T790M. Y recordar que, si bien es la más frecuente es la adquirida de un 50-60%, y que los inhibidores de tercera, como el OSI, es eficaz con ese tipo de mutación, también existe de nuevo. Es en un porcentaje muy bajito, pero existe también en menores del 1%, y esos pacientes deben tratarse con osimertinib. Acuérdense también en cuál es el mecanismo por el cual no puedes, por una inhibición competitiva, o sea, mayor afinidad del receptor por el ATP que por el TKI, así que por eso hay un desplazamiento, lo cual no ocurre con los de tercera. Bueno, ahora después ya, una vez que estamos como ya en el tema, ¿cuál va a ser la estrategia para definir el mejor tratamiento? Porque hablamos que hay de primera el erlotinib y el Gefi, que son los más conocidos, los que más años tienen, seguido por los de segunda generación, el reversible como el afatinib, irreversible como el dacomitinib, y después los de tercera generación como el OSI. ¿Cuál es el rol de la medicina basada en la evidencia? Nuestro gold estándar, como basados en la evidencia, son los ensayos clínicos prospectivos randomizados. Así que vamos a ir a ver un poquito estudios conocidos por nosotros, a ordenarlos un poco y llevarnos un mensaje. De esta línea punteada para acá, vemos estos estudios donde la pregunta era quimio versus TKI. Y vemos cómo estos estudios tienen como endpoint primario la sobrevida libre de progresión en su mayoría. Vemos en las columnas naranjas como siempre estaba a favor de los inhibidores de tirosinquinasa. Y ahí, ya desde el 2009, esos estudios ya empezaban a dar a favor de los inhibidores de primera, al principio de los de primera generación, el Gefi, el erlotinib, y después del Luxlan 3 al 6,
era afatinib versus quimio. Pero fíjense que en su mayoría no llegaban al año de la PFS. Entonces nosotros empezábamos ese tratamiento para los pacientes y sabíamos que antes del año se iba a producir la progresión de enfermedad. Luego comenzaron a partir del 2016 con el LUXLANG 7, empezaron los estudios cabeza a cabeza, es decir, ok, ya sabemos que TKI es mejor que quimio, ahora veamos cuál es el mejor TKI. LUXLANG 7 y Archer 1050 estudian los de primera generación versus los de segunda generación. Y fíjense cómo empieza a subir la curva de PFS. Ya cruzamos la barrera del año. En el Archer 1050 la PFS es de 14.7 meses, la mediana, y en el LUXLANG 7, fíjense que fue 11 meses, pero empieza a tener el aumento de la curva. Aparecen los de tercera generación, el osimertinib, el irreversible, y cruza más el año, más los 14.7 del Archer, para llegar a los 18.9 meses de sobrevida libre de progresión mediana, la mediana de sobrevida. Y después también están esos dos estudios, el RELIFE y el NEXT 026, que esos ya son estudios de combinación, de TKI con combinación. El RELIFE llega a 19.4, combinación con TKI de primera. Pero vemos que cada vez más, con los años, los estudios, los diseños van aumentando la PFS de los pacientes. De la línea roja para abajo, acá están los 3 estudios de cabeza a cabeza, donde todos tienen beneficio en sobrevida libre de progresión. Ya vamos a ver el tema de sobrevida global y en qué tipo de pacientes, como para afinar la puntería. Bueno, tenemos el paciente, mutación de EGFR, primera línea, sobre qué ensayos clínicos nos apoyamos para indicar primera versus segunda generación. LUXLANG 7 es un fase 2B, o sea, es un estudio más pequeño, donde lo que se hace son pacientes vírgenes de tratamiento, mutación de EGFR 19-21, se estratificaba después. Entran pacientes con metástasis cerebrales, este estudio lo permitía, y la randomización 1 a 1 en afatinib, TKI de segunda, versus la rama control, el gefitinib de primera. Objetivo primario del estudio, la PFS. Importante, comité de revisión independiente, no por el investigador. Su contrapartida, con de segunda generación también, el Archer 1050, estudio fase 3, con más pacientes. Fíjense, al ser un fase 3, son más los pacientes, son más de 500 pacientes, y este estudio, importante tenerlo presente, que el Archer 1050 no incluyó pacientes con metástasis cerebrales. El DACO no es una droga que tenga mucho pasaje a través de la barrera hematoencefálica. La random fue dacomitinib 45 miligramos, y estaba también estipulado el descenso de dosis por toxicidad versus el TKI de primera generación como rama control. Y el mismo endpoint primario y el resto de los secundarios como todos. Y acá tenemos las curvas, son 2 estudios positivos, lógicamente, con lo cual ya están también avalados para el uso en primera línea. Vemos la PFS del LUXLANG 7, donde tiene un hazard de 0,73, con una P estadísticamente significativa y una tasa de respuesta objetiva del 70%. Fíjense las curvas paralelas a 24 meses, 18% de sobrevida libre de progresión para los de AFA versus el 8%. ¿Qué pasa con la PFS del Archer? Lo mismo, las curvas están un poco más separadas, el dacomitinib es un TKI de segunda irreversible, el hazard es de 0,59 con una P estadísticamente significativa y a valores absolutos es 14.7, la mediana de supervivencia versus 9 meses a favor del dacomitinib. Entonces estos son 2 estudios positivos que han cumplido su objetivo primario. Cuando vamos a ver en los forest plot los análisis de subgrupos, que no dejan de ser análisis de subgrupos, pero siempre está bueno para ver si mi paciente que tengo en el consultorio está representado en el estudio, y si vamos a ver la PFS por este comité independiente, vemos que el beneficio en los subgrupos, tanto en la lesión del 19 como en la mutación del 21, fíjense que los dos, si es mayor, o más marcado el beneficio en PFS en lesión del 19 a favor del DACO. Pero fíjense que son hazard bajitos, ¿no? 0,55 y 0,63. Igual fíjense que eran menos pacientes con mutación del 21.
qué pasa en sobrevida global, que no era un endpoint primario. Acuérdense que el Luxland 7 era un fase 2B, que tenía pacientes con metástasis cerebrales, pero no demostró beneficios sobre vida global. Pero es un estudio positivo, porque la sobrevida global no era su objetivo primario. Y el Archer 1050, el de DACO, sí mostró beneficio en sobrevida global, pero sí tener en cuenta que en este estudio no se enrolaron los pacientes con metástasis cerebrales. Vamos a ver el forest plot. Se presentó el análisis en el 2017 y después el actualizado en el 19. Cuando vamos a ver el EGFR en los subgrupos que vimos recién, fíjense que acá, en la mutación del 21, el hazard ratio acá abajo es de 0,66, el beneficio para los que tienen mutación del 21, pero fíjense lo que pasa en la deleción del 19. El intervalo de confianza cruza el 1, y siendo puristas de la estadística, uno diría, el beneficio en sobrevida global en pacientes con deleción del 19 por lo menos es desconocido, no tiene la potencia, esto es un análisis de subgrupo. Pero cuando nosotros vamos a ver el global, el hazard ratio es de 0,77 para lo que es sobrevida, da beneficio en sobrevida global. Así que también está la opción de el dacomitinib en primera línea. Sabemos que, como vimos, la mutación de la T790 avisa la resistencia, que es la más común, el 50%, y el osimertinib, inhibidor de tercera generación, es el que se puede utilizar en esta situación. Basados en que el AURA3, eso de estudios del AURA 1, fase 1, fase 2 y el AURA 3, que era de quimio versus TKI, versus osimertinib, por ahí un poco tribunero este estudio, porque ya se sabía en ese momento que el TKI, por todos los otros estudios, se sabía que el TKI en primera línea era superior a quimio en pacientes con mutación, pero fue un requerimiento de FDA que se necesitaba un fase 3. Así que por eso el AURA 3, un estudio súper positivo, fíjense el hazard de 0,30 para PFS, o si versus Lore, quimio. 3 minutos. Ay, No te asustes, no te asustes. Tengo muy alto el volumen. Perdón. Ahí está. 3 minutos. Perfecto. Sí, ya termino. Bueno, AURA 3, estudio positivo, y da lugar al FLAURA, que es, como lo dice ahí, primera línea, de los pacientes con mutación del EGFR, estratificados según su grupo, y la primera línea es osimertinib versus TKI de primera, tercera versus primera. Y a la progresión de la rama control de EGF y Werlo estaba permitido el crossover en aquellos pacientes que a la progresión tengan T790M positivo. Y PFS, el objetivo primario es la PFS, pero en este caso marcó también según el investigador. ¿Se acuerdan que los anteriores era según comité independiente? Y acá un estudio que ya viendo la PFS, que vimos objetivo primario, hazard ratio 0,46, las curvas súper paralelas, separadas, y en el forest plot también benefician sobre vida libre de progresión en todos los subgrupos. Cuando vamos a ver, esta es una droga con alto pasaje al sistema nervioso central, los pacientes con metástasis cerebrales están incluidos, y lo que muestra este gráfico presentado por Soria en el New England, es que tanto los pacientes con metástasis cerebrales en el baseline como los pacientes sin metástasis cerebrales se benefician con osimertinib en primera línea. Bien, análisis también de sobrevida global, también eran análisis inmaduros, pero lo que tenemos ahí era un beneficio que después ese intervalo de confianza con el tiempo cruzó el 1. Beneficio también tanto en PFS como en sobrevida global, pero esto es lo que les quiero mostrar acá en la sobrevida global, análisis de subgrupo, lo recalco, pero busco mi paciente, mutación del 21 en sobrevida global, fíjense el intervalo 1,4, o sea, desconocido, como les había mostrado antes. Así que, dato importante que quiero para tener en cuenta, que es la pregunta, si en aquellos pacientes del FLAURA, que los pacientes, los 279 que les había tocado osimertinib, el 47% hizo una segunda línea, y esa segunda línea fue quimioterapia en su mayoría. Mientras que aquellos pacientes que habían hecho, les tocó la rama control, el 65%, o sea, más pacientes hicieron una segunda línea, y la mayoría de esos pacientes hicieron osimertinib. Temas no resueltos con osimertinib en primera línea. El beneficio en sobrevida global para la mutación del 21 es desconocido, y hay mayor heterogeneidad en la resistencia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Empezamos con todas estas opciones? ¿Cómo empezamos? Bien, si nosotros apostamos, podemos dar uno de tercera en primera línea, la PFS a la progresión va a ser quimio, y llega la PFS a
casi 25 meses. Si apostamos a la secuenciación de ir a 1 de segunda, a la progresión T790 OSI y después quimio, estamos llegando a los 28 meses. Ambas opciones válidas. Y como algoritmo en enfermedad EGFR mutada, si el paciente tiene metástasis cerebrales o carcinomatosis meningia, recordar el osimertinib, lo que vimos recién. Si tiene T790 de novo, que vimos, también el osimertinib. Y el tipo de mutaciones comunes, le podemos dar la secuenciación, en secuencia empezar con segunda y a la progresión el osimertinib, o si es la atípica, pensar, acuérdense las poco frecuentes, el afatinib, que es uno de segunda, que es los que mejor beneficio tienen. ¿Qué nos dicen CCM para ver si aclarar un poco? Nos pone todos categoría 1 a nivel de evidencia y podemos comenzar con cualquiera de las opciones que les comenté hasta ahora. Así que como mensaje final, testear a todos los pacientes con adenocarcinoma y enfermedad avanzada y recordar en los escamosos jóvenes y no tabaquistas. Tener en cuenta el tipo de mutación y aún no está definida la mejor estrategia para la primera línea. Y trabajar en equipo. Muchas gracias y perdón lo largo. Muchas gracias, Lorena. Disculpanos el susto que te pegó el doctor Caen, pero lo utilizamos para que asuste niños en Halloween también. Y bueno, y ahora vamos a pasar con la presentación de la doctora Carmen Puparelli, que es médica oncóloga en la unidad de tórax del Instituto Alexander Fleming y que va a hablar de neoadjuvancia con inmunoterapia y el estatus actual. No sé, el sonido. Ahí está, ¿ahora sí? Sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Diego y Claudio, por haberme invitado. Este año me toca hablar de neoadjuvancia con inmunoterapia, si es estándar o no. Esa es la pregunta de la charla. Ahí está. Todos sabemos que para los pacientes con enfermedad localmente avanzada que sea potencialmente resecable, la cirugía sigue siendo el tratamiento fundamental para estos pacientes. Sin embargo, hay un gran porcentaje de pacientes que recae y esto está determinado, hasta donde sabemos hoy, por lo menos por el estadio inicial. Sin lugar a duda hay que desarrollar mejores tratamientos, además de la cirugía, para poder curar más pacientes. ¿Qué ventajas y desventajas tiene hacer tratamiento neoadjuvante, sea quimioterapia o sea inmunoterapia o sea cual fuera, terapias target? Por un lado, las ventajas son que aumenta la tasa de resecabilidad. Además, permite el tratamiento temprano de la enfermedad micrometastásica, ya que el paciente inicia el tratamiento sistémico antes de la cirugía, y a la inmunoterapia le genera un plus donde la inmunoterapia permitiría que nuestro organismo generara, que es un potencial, anticuerpos contra el tumor primario y la micrometástasis, y esto se mantuviera en el tiempo. Eso no pasa con la quimioterapia. Además, hacer el tratamiento sistémico antes de la cirugía tiene mejor adherencia y mejor tolerancia, y podemos tener, desde el punto de vista académico, información sobre la respuesta al tratamiento, la eficacia. La desventaja es que podría retrasar la cirugía, tiene toxicidad potencial, puede tener complicaciones posoperatorias. Yo insisto que esto es en el marco teórico, porque en los trabajos esto no se ve, las complicaciones posoperatorias. Nos va a alterar la estadificación patológica, porque va a llegar modificada, y en la inmunoterapia, abro el juego para Claudio Martín, que no le gusta la hiperprogresión, podríamos provocarle a un paciente, antes de operarlo, hiperprogresión. Esto es potencial porque no está demostrado. ¿Qué cosas nos quedan en el medio como ventajas y desventajas? ¿Qué va a necesitar todos estos trabajos de inmunoterapia neoadjuvante? El desarrollo de endpoints subrogantes. O sea que no podemos esperar a los resultados de sobrevida global, en realidad, porque necesitamos resultados más temprano para poder ponerlos en la práctica. La validación de estos endpoints lleva tiempo, es engorroso, y la ventaja que tienen es que nos llevan menos tiempo para completar los ensayos clínicos. Nosotros sabemos que la quimioterapia hecha antes o después de la cirugía tiene el mismo beneficio, 5% de sobrevida, de beneficio de sobrevida a 5 años. Nosotros también sabemos, y vamos a ver ahora en un rato también, que la inmunoterapia ya en enfermedad avanzada o en localmente avanzada no quirúrgica tiene beneficio por sobrehacer quimioterapia solamente. Y además, en presencia del tumor primario, como es el escenario de la neoadjuvancia, la presentación antigénica es mayor, entonces la actividad de la inmunoterapia sería más beneficiosa que en la adjuvancia. En esto hay evidencia preclínica. Y además, lo que hablábamos recién, la respuesta de larga duración, que podría tener un beneficio a largo plazo.
Las estrategias con la inmunoterapia neoadyuvante son las siguientes. Se ha probado inmunoterapia sola, seguida de cirugía, combinaciones 2 inmunoterápicos seguidos de cirugía, inmunoterapia combinada con quimioterapia seguida de cirugía, inmunoterapia combinada con quimioradio seguida de cirugía o inmunoterapia combinada con antiangiogénicos. Y a todo esto en los diseños va variando la posibilidad de hacer adyuvancia o no. En la primera estrategia de hacer inmunoterapia antes de la cirugía hay 3 ensayos. El de nivolumab de Forde, que es el más viejo de todos, o el que por lo menos yo recuerdo como más viejo, el de atezolizumab y uno con pembrolizumab. Este es el estudio de Ford, publicado en el New England, que eran pacientes con estadio 1 a 3A, pero con muy pocos pacientes, 22 pacientes nada más. Hacían nivolumab, a una dosis que ahora nos resulta vieja, 3 miligramos kilo cada 14, y el endpoint era ver si era factible y seguro. Fue factible y seguro, 0% de falla de cirugía, perdón, y con una tasa de respuesta patológica mayor de un 45% y una respuesta, perdón, de mayor del 45% y la patológica completa de un 10%. Algunas cosas que nos empiezan a enseñar estos trabajos: no había correlación, entre la respuesta por imágenes y la respuesta patológica. En estas fotos ustedes pueden ver que hay pacientes que no tienen respuesta por imágenes y sin embargo no tienen tumor evidenciable en la pieza quirúrgica. La tasa de respuesta patológica mayor fue independiente de la expresión del PDL1 preoperatorio, no correlaciona bien, o sea que no es un buen predictor para la inmunoterapia neoadyuvante. Y lo que sí se observó, al menos en este trabajo, correlación entre la respuesta patológica mayor y la expansión clonal de CD8 en sangre periférica y en el tumor. El trabajo que le sigue es el trabajo de similar diseño, pero con atezolizumab, pacientes con estadio 1B a 3A, que se actualizó recientemente. Los pacientes hacían 2 ciclos, se operaban y después podían quedar con atezolizumab en consolidación o en adyuvancia. La tasa de respuesta patológica mayor fue de un 21%, un poco menos, y la completa fue de 7%. En estos estudios permitían ingresar pacientes mutados, pero no fueron los que tuvieron beneficio en términos de respuesta. Quiero marcar 2 cosas. La intervención de la inmunoterapia neoadyuvante no altera la calidad, ni el tiempo, ni el timing de la cirugía. Miren que el 88% de los pacientes se opera en la ventana de 10 días posteriores al último ciclo, y de los 19 que no pudieron operarse en esa ventana, la mayoría fue por problemas de logística, ¿sí? Algo que nos podría pasar a nosotros tranquilamente. O sea que empieza a disipar otra de las dudas de que la neoadyuvancia alteraría la calidad de la cirugía, y eso no es así o no se ve en estos trabajos. Otras cosas que nos enseñó este trabajo es que no se observó correlación entre las respuestas y los cambios en imágenes, que ya es lo mismo que el otro, tampoco con la carga mutacional tumoral, y tampoco con el valor de expresión de PDL1, ni con los perfiles genómicos. O sea que hasta acá no hemos encontrado nada que prediga a qué paciente le va a ir bien. La otra estrategia, que es combinar 2 inmunoterápicos antes de la cirugía, es el ensayo NeoSTART. Es un ensayo que comparó, por más que es de fase 2, comparó el nivolumab versus nivo-ipi, y en estos pacientes la combinación de 2 inmunoterápicos tuvo mayor tasa de respuesta, 44% de respuesta patológica mayor versus 19%, y 38% de tasa de respuesta completa. Empieza como a subir la tasa de respuesta completa. Recuerdo que si bien es muy atractiva, todavía no está validada como un buen subrogante de sobrevida. ¿Qué otra cosa nos enseñó? Que en este ensayo sí correlacionó bien RECIST con la tasa de respuesta patológica mayor, pero que puede haber aparente flare en pacientes que están en respuesta, y que acá nuevamente hay asociación entre el aumento de las células T y la respuesta, sobre todo en los pacientes que hicieron nivo-ipi, la combinación. Y acá nos metemos tal vez en el terreno donde hay más ensayos clínicos, que son la combinación de la inmunoterapia con la quimioterapia antes de la cirugía. Está el estudio que hace Nivo-Quimio, el NADIM, Nivo-Quimio, pero ya el Checkmate 816, el de atezolizumab con quimioterapia, que es el estudio de Yu, y el de durvalumab más quimioterapia, que es el SAC 1614. Este es el ensayo de mejores resultados, así que si se quieren quedar con una visión optimista de la quimioterapia neoadyuvante, de la inmunoterapia neoadyuvante, perdón, recuerden bien el NADIM Trial, actualizado también hace poco, eran pacientes con estadios 3A, que iban a quimio, nivo, 3 ciclos antes de operarse. Se operaban,
Son pocos pacientes, 46 pacientes que se pudieron operar el 89% de la muestra, el 100% quedó R0, y hubo un 29% de complicaciones posoperatorias que la mayoría fueron infecciones, pero no hubo demoras en la cirugía. La mayoría de los pacientes eran T3 por ser N2. La sobrevida libre de progresión fue a 24 meses fue un 77%, buenos números, números atractivos, y la sobrevida a 2 años de un 89%. La tasa de respuesta patológica mayor fue de un 83%, y la de respuesta completa fue de un 63%. Ninguna característica clínicas del paciente, y créanme que estudiaron un montón en este ensayo, pudo funcionar como predictora de respuesta en este estudio, por lo menos. Acá es el único fase 3 que voy a compartir con ustedes. No hay estudios de fase 3 con la inmunoterapia neoadjuvante, están estudios corriendo, pero no se han publicado hasta ahora, excepto el 816. El 816 era un ensayo que permitía ingresar pacientes de estadio 1B, mayores a 4 centímetros, hasta 3A, pero no tenían que tener mutaciones sensibilizantes, y los randomizó a hacer quimioterapia, que es el estándar, versus nivoquimio. Hacían 3 ciclos, después se operaban, y la adjuvancia era opcional. Acá las tasas de respuestas patológicas mayores fue de un 36%. Ya en este fase 3 no son tan altas como fue, por ejemplo, en el NADIM, que tiene un diseño muy similar y sin embargo tiene tasas de respuesta mucho mejores. Pero son de 36% para la rama que hacía nivoquimio contra un 9% para la rama que hacía quimio sola. Y la tasa de respuesta patológica completa fue de un 24% para la rama de la combinación versus un 2% aproximadamente para la rama que hacía quimio sola. O sea, que si bien los resultados no son tan buenos como los anteriores, siguen siendo superiores a la quimioterapia, y es el primer estudio que las compara, digamos. Lo llamativo, no sé, para mí es llamativo que la tasa de respuesta patológica completa correlaciona bastante con el estadio. A menor estadio, mayor tasa de respuesta patológica completa. Eso para mí no se va a traducir como un predictor en la clínica, pero es algo que a mí me llamó la atención. Este es el estudio, que es muy similar, pero esta vez con atezo carbonat-pacli, 4 ciclos, y las tasas de respuesta acá fueron un poquito superior, 57% de respuesta patológica mayor y 33% de completa, y acá tampoco el nivel de PDL1 correlacionó con la respuesta. Este es el estudio que combina la quimioterapia con durvalumab. Yo no conocía hasta este momento estudios de neoadjuvancia con durva. Después hacían cirugía y mantenimiento con durvalumab. Un estudio de 67 pacientes, fase 2 de rama única, y se operaron los 55 de los 67 pacientes con 93% de pacientes que se le pudo resecar la enfermedad completamente. La tasa de respuesta patológica mayor fue un 62%, mejor que la combinación anterior, y patológicas completas un 18%. La tasa libre de eventos al primer año fue de un 73%, y esto lo remarcan los autores porque tiene un estudio muy parecido, pero sin durvalumab, o sea, solo con quimioterapia, y ahí la tasa de eventos al primer año fue de 48%. Pero vale decir que la tasa de eventos adversos grado 3 fue de un 88%, altísima. Hubo 2 eventos fatales, pero no relacionados al estudio. Esto para mí puede ser, vamos a ver cómo le van los otros ensayos, pero puede ser un escollo para llevarlo más adelante. La otra estrategia, que es con durvalumab también, pero combinando quimio-radio. Los pacientes acá eran pacientes con estadio 3, nada más que 14 pacientes, pero sienta el precedente, hacen quimio-radio con carbopacli y radioterapia convencional. Después hacen durvalumab en el día 1 y día 29 de la quimio-radio, cirugía y durvalumab mantenimiento. En estos pacientes hubo una tasa de respuesta patológica mayor del 72%, altísima, y una tasa de respuesta patológica completa del 36%. 0 pacientes muertos asociados a las cirugías. La otra estrategia son la de combinar la inmunoterapia con los antiangiogénicos, y ahí están todos los estudios ongoing, todavía no hay resultados de estos ensayos, que combinan, por ejemplo, Pembro con Ramu, Cinti con Beva, Bevaquimio, Camrelizumab con Apatinib, pero de estos no puedo compartirles datos porque todavía están ongoing. O sea, esta tabla la tomé de este trabajo, pero está intervenida. Si uno pone todos los ensayos, todas las estrategias con todos los resultados, vemos que el único estudio de fase 3 que hay es el Checkmate 816, que lo agregué yo a la tabla, si la van a buscar no está ahí. Los estudios con mayor tasa de respuesta son el NADIM
y el estudio de quimiorradio, ¿sí? Pero recuerden siempre las toxicidades de estos estudios. Sin embargo, la estrategia del Nadim, cuando se midió en el 8-16, no fue la misma tasa de respuesta, pasa de un 83 a un 36% y de un 59 a un 24%. Alguien se tomó el trabajo ya de metaanalizar todos estos estudios, no todos, son menos de todos los que hemos compartido hasta acá, y no son, como ninguno es de fase 3, no son comparados contra este lado, digamos, del metaanálisis, no es un metaanálisis binario, digamos. Pero si vemos todos los datos consolidados, contra no hacer nada, digamos, tiene una ganancia en la tasa de respuesta patológica, tanto completa como mayor, perdón, y tiene menores eventos adversos que la cirugía, tiene una probabilidad de operarse 7 veces mayor el paciente si hace inmunoneoadjuvante, tiene pocas complicaciones quirúrgicas y pocos retrasos de la cirugía. ¿Qué desafíos tiene por delante esta estrategia de incluir la inmunoterapia en la neoadjuvancia? Encontrar los biomarcadores para seleccionar a los mejores pacientes para esta estrategia. ¿Cuál va a ser el tratamiento radical? ¿Vamos a operarlos? ¿Los vamos a irradiarlos? ¿Qué hacemos con los pacientes que tienen un driver? Estos pacientes serán candidatos para la inmunoterapia neoadjuvante. La evaluación, sabemos que la evaluación radiológica es completa, no correlaciona bien la respuesta por RECIST con lo que vamos a encontrar después en la pieza quirúrgica. ¿Qué vamos a hacer con eso que encontramos? Respuestas patológicas mayores, respuestas patológicas completas, qué valor tiene, cuál es la estrategia en la adjuvancia, cuál es la mejor estrategia en la neoadjuvancia, la duración o la modalidad. Todos estos son desafíos que no están resueltos y va a llevar un tiempo todavía a contestar. Y mis conclusiones para mí es que la inmunoterapia neoadjuvante, ya sea monodroga o en combinación con otro inmuno, con quimioterapia, tiene resultados promisorios en estudios de fase temprana. Faltan más todavía estudios de fase 3 que están corriendo, faltan resolver estos desafíos que hemos hablado recién. No parece comprometer la calidad de la cirugía posterior y no se observan nuevos eventos adversos de seguridad. O sea, mi respuesta a la pregunta del título todavía no es estándar, pero puede ser que en unos años lo sea. Y en el futuro tal vez nos paremos así, enfrente de los pacientes con cáncer de pulmón resecable, veamos si son wild type o si tienen algún driver, y ahí tomemos la decisión de plantear los distintos tipos o distintas estrategias de neoadjuvancia, ¿sí? Con TKIs, con quimioinmuno, y después todas las opciones de inmunoterapia que tengamos según los biomarcadores que presente nuestro paciente. Eso sería lo ideal por lo menos. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Gracias, Carmen, la verdad, muchísimas gracias, súper claro. Y ya al final te invitamos a la discusión. Vamos a hablar de estadio 3, Pacific, los no quirúrgicos. Quisimos invitar una joven promesa dentro de la oncología y creemos que puede ser un referente en cáncer de pulmón. El doctor Claudio Martín va a hablar de Pacific. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente del estudio Pacific y qué más hay. Bueno, lo vimos un poco antes, los estadios 3 son una enfermedad heterogénea y esto queda demostrado por las diferentes sobrevidas a 5 años según la última clasificación del GTO, a largo plazo, perdón, y la pobre supervivencia que hay a largo plazo aún en estos estadios localmente avanzados. El tratamiento estándar para aquellos pacientes que no son quirúrgicos al día de hoy es la quimiorradioterapia concurrente, que como vemos es mejor, pero el beneficio en términos absolutos a 5 años es de un 4.5%. Y eso es el tratamiento estándar hasta la llegada del Pacific. Durvalumab es un anticuerpo monoclonal anti-PDL1 que bloquea la señalización y por lo tanto favorece la respuesta inmunológica contra las células tumorales. Hay varios racionales por el cual la quimiorradioterapia favorecería el beneficio cuando se lo asocia a inmunoterapia por la destrucción tumoral, la generación de antígenos, la mayor expresión de PDL1 post-quimiorradioterapia, y el racional favorece las combinaciones con inmunoterapia. ¿Había alguna evidencia previa del beneficio de la combinación? Esto basado en el estudio KEYNOTE-001, que recuerdan que era un fase 1-2
que llevó a la aprobación del pembrolizumab, pero cuando se hizo un análisis retrospectivo de este grupo de pacientes con cáncer de pulmón que habían recibido pembrolizumab, lo que vieron que aquellos pacientes que habían hecho radioterapia, ya sea extracraneal o torácica, tenían mejor sobrevida y recibían pembrolizumab que los que no habían recibido. Pero obviamente a costa de mayor toxicidad, especialmente un 13% de neumonitis en aquellos pacientes que habían hecho radioterapia torácica previa. Y ya entonces vamos al PACIFIC. Es un estudio que incluyó pacientes con estadio 3 irresecable. El estudio, para destacar, no tenía una definición dentro de los criterios de qué se consideraba irresecable. Si bien esto ha sido considerado una debilidad del estudio, en mi forma de ver es una fortaleza, ya que era de múltiples sitios y esto se asemeja más a la realidad, porque ¿quién define en cada uno de los lugares de trabajo nuestro qué es resecable? Está claro que los tumores bulky, esas masas enormes, son irresecables, pero después hay un montón de estadios 3A que dependen mucho de la habilidad del cirujano, de las ganas de operar que tenga el grupo quirúrgico, y hay lugares donde se opera más y lugares donde se opera menos. Y la definición en este caso se acerca bastante a la realidad de los diferentes sitios de trabajo. La irresecabilidad estaba definida simplemente porque el cirujano considerase que el paciente era irresecable. Bueno, la evaluación a 4 años, claramente hubo un beneficio significativo en la PFS a favor de la combinación con durvalumab posterior a la quimio-radioterapia con un hazard ratio de 0,55, y también a 4 años prácticamente aquellos pacientes que después de hacer quimio-radioterapia recibieron durvalumab, prácticamente la mitad estaba vivo. Posteriormente se actualizó a 5 años y muestran una estabilización de la curva con 43% de los pacientes vivos a 5 años que hicieron durvalumab post quimio-radioterapia, y también un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión. Todos los subgrupos se beneficiaron, lo único para considerar es los pacientes mutados, donde cuando tenían mutación de GFR no hubo un claro beneficio. Esto es para considerar, y hay una enorme discusión si estos pacientes deben o no recibir durvalumab de consolidación. Eran pocos pacientes. El intento trito, obviamente el estudio es positivo, pero sin embargo, si hacemos digamos, si trasladamos los resultados en estadios avanzados, donde la monoterapia con inmuno tiene muy poca utilidad en pacientes con mutación de GFR, podríamos inferir que es poco probable que la inmunoterapia beneficie a aquellos pacientes que tienen mutaciones de GFR. Es un tema que se puede discutir. En cuanto al análisis de los subgrupos de PDL1, todos los pacientes se beneficiaron. En realidad, en el análisis estaba previsto la división entre menos y más de 25% de expresión de PDL1. Luego, la Agencia Europea requirió que se haga un análisis post-hoc en aquellos pacientes con PDL1 negativo, y en este subgrupo, en el análisis no preespecificado, el resultado no fue positivo para el agregado de durvalumab. Ahora, esto requiere algunas consideraciones. Primero, el número de pacientes era bajo. Segundo, si uno ve en los pacientes que tenían PDL1 estatus desconocido, o sea que no se sabía el PDL1, hubo beneficio con el agregado de durva, y en los PDL1 negativos, llamativamente, la rama placebo fue inapropiadamente buena, lo que puede dejar de manifiesto que pudieran existir bias desconocidos, ya que no era un estudio preespecificado, un análisis en pacientes con PDL1 negativo. ¿Por qué, en mi punto de vista, no deberían excluirse los pacientes con PDL1 negativo? Primero, porque no requería PDL1 para el ingreso, ni hubo estratificación.
La biopsia era optativa y previa a la quimioradio, y sabemos que después de quimioradio el estatus del PDL1 puede modificarse. Solo el 63% tenían el tejido disponible y 148 solamente eran menores del 1%. Hubo aún un beneficio en la población con PDL1 desconocido. Como dijimos, el resultado fue inesperadamente bueno para la rama control en la población con PDL1 menor al 1%, y los análisis de subgrupo deben generar hipótesis para evaluar de forma prospectiva, pero no se debería extraer una conclusión. O sea, en resumen, los pacientes con PDL1 negativo, desde mi punto de vista, deberían recibir también durvalumab. ¿Cuándo empezar el durvalumab? Hay evidencia preclínica que sugiere que, preclínica y estudios de animales, que comenzar el PDL1 más rápidamente al finalizar la radioterapia es superior que retrasarlo. Y esto quedó de manifiesto en el análisis en cuanto a que los pacientes que empezaron el Durva antes de los 14 días les fue mejor que a los pacientes que retrasaron el inicio de durvalumab. Esto también podría tener un bias en cuanto a que los pacientes que recibieron más rápido el Durva probablemente eran los que estaban en mejor condición, tenían menos toxicidad y eso podría haberse trasladado al beneficio. Sin embargo, el mensaje es que después de la quimioradio, los pacientes deben ser rápidamente evaluados por imágenes, a diferencia de lo que hacíamos antes, que esperábamos 1 mes y medio o 2, y confirmar que no estén en progresión para ofrecer inmunoterapia post-quimioradio. El tiempo de la aparición de metástasis también mejoró, para destacar que la frecuencia de recaída cerebral fue menor en el grupo que hizo durvalumab que en el grupo que hizo placebo. Y los eventos adversos fueron superiores, pero no significativamente. La neumonitis fue de grado 3-4 de 1.7, inclusive hubo mayor neumonitis en el grupo placebo. La neumonitis leve fue sí mayor en el grupo con Durva, pero no hubo ningún otro exceso de toxicidades inmunomediadas que uno pudiera investigar o sospechar con el agregado de durvalumab. Sí, está claro, pues, la astenia probablemente, que se ve bastante frecuentemente, y bueno, estar alerta a la neumonitis, pero no hay un exceso de inesperado de neumonitis con esta combinación de durvalumab de consolidación. Puesto en perspectiva, si lo comparamos con los estudios de quimioradio, que es el estándar que tenemos hoy, vemos que la mediana de sobrevida es claramente superior con durvalumab, el porcentaje de pacientes vivos a 2 años también, 66%, y a 5 años, 42.9%, también muy superior a los estudios y a los metaanálisis de quimioradio concurrente. Así que hoy por hoy, quimioradio seguido durvalumab es un estándar en estos casos. ¿Qué puede haber más allá? Todavía estándar nada, estudios con pembrolizumab que están corriendo fase 3, fase 2, que han mostrado PFS interesantes de 15 meses y sobrevida de 22.4 meses, con una toxicidad también dentro de lo esperado con este esquema de consolidación con pembrolizumab. Neumonitis de grado 2 o más de 17% y grado 3-4 de 4.3%. Ya la mayor parte de los estudios lo que exploran es la concurrencia. Este es un estudio con atezolizumab que tiene 2 ramas, una rama de quimioradio seguida de consolidación con quimioatezo y otra rama de quimioradio más inmunoterapia. Estos estudios muestran algo más de toxicidad, pero no una toxicidad inesperada con la concurrencia con el atezo quimio-radioterapia, y alguna señal de beneficio en supervivencia global y PFS que está siendo explorada en estudio fase 3. Algunos siguen estudiando el tratamiento de consolidación, en este caso pembrolizumab como consolidación, estudio de consolidación con nivo o nivo-IPI, también otros estudios, en este caso de RTOG, también con nivolumab de consolidación, pero donde más parece haber
interés es en la concurrencia, ya sea en el Pacific 2, que combina quimio radio más durva, seguido de durva, o el Checkmate 73, que nosotros estamos corriendo en Fleming, si alguien tiene algún paciente y lo quiere mandar, para estadios 3, que compara hacer el Pacific versus quimio radio concurrente con Nivo, versus quimio radio concurrente con Nivo, una rama seguida de Nivo-IPI y otra rama seguida de Nivo. Este estudio está abierto todavía, pero digamos la mayor parte de los estudios ahora exploran la utilidad de hacer concurrencia con quimio radio. Un tema es cuánto tiene que durar el tratamiento con durva o con inmunoterapia. Como vimos con el estudio Pacific es 1 año, pero sin embargo cuando vemos los nuevos estudios ya usan primero la dosis de 1500 cada 4 semanas y segundo hasta progresión y no solo 1 año de tratamiento. Me parece que esto debería haber sido explorado en forma randomizada porque no queda claro que más tiempo sea mejor. Otros estudios ya exploran hacer quimio-radio con inmunoterapia, pero sin la quimioterapia. También están en marcha. Estudios con nuevas moléculas. Este es un estudio con una rama Pacific, la otra que tiene oleclumab, que es un inhibidor del CD73, que interviene en la fosforilación de la adenosina, que es un mecanismo de resistencia a inmunoterapia, al menos descripto, y el monalizumab, que estimula la producción de la actividad de los linfocitos T8 y NK. Y también hay otros estudios con otros nuevos targets como canakinumab, inhibidor de interleuquina 1 beta, o el estudio con un específico que es el bintrafusp, que inhibe Transforming Growth Factor, además de PDL1, pero este estudio fue discontinuado, esta droga en primera línea, probablemente pierde un poco de interés por un exceso de toxicidad, sobre todo de muertes rápidas y de precoces y de hemorragias por trastorno en la cicatrización, en el endotelio, en los endotelios. Así que como conclusión, todos los casos deben ser evaluados en un comité. Los estadios 3 es el caso de terapia personalizada más típico, porque realmente uno personaliza el tratamiento, un paciente no es igual a otro, mucho más que los terapias target. Y básicamente en aquellos pacientes que no son quirúrgicos, digamos aquellos 3B con enfermedad bulky, pero también aquellos 3A que los cirujanos por X motivos consideren no quirúrgico, hoy por hoy el tratamiento de quimio-radio seguido de durvalumab debe considerarse el tratamiento estándar hasta que tengamos resultados de los estudios que están corriendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Vamos a un videíto de 30 segundos y largamos la discusión con el doctor Gastón Montinés. Bueno, seguimos con la presentación. Ahora vamos a ir al caso clínico del doctor Gastón Martinengo. Él es miembro de la unidad de tumores de tórax del Sanatorio Parque del Rosario y miembro del grupo de investigación del mismo sanatorio. Gastón, vamos con tu caso y ahí nomás enganchamos con la discusión. Bueno, gracias Diego, gracias Claudio. A ver, voy a compartir la pantalla entonces.
Ahí está. Perfecto. Bueno, este es el caso de una señora de 61 años, que es fumadora de 40 pack year. No se ve todavía, Gastón. ¿Cómo? Todavía no se Se- vio la presentación. Se ve, pero No se abrió. tiene que ponerla en forma de presentación. Está en forma de presentación. La tengo, a ver. Sacale y volver a poner entonces, porque no... Ahí está. Y si- Pero no Ahí está está. como presentación. bueno, Ahora pásala va a así, presentación. pásala así. Pásala así que se ve igual. Ahí se ve. Sí, se ve, pásala así. Bueno, decía que una señora de 61 años, fumadora, de 40 paquetes años, hipotiroidea, que consulta al neumólogo, se le es derivada al neumólogo por una neumonía que no resuelve. El neumólogo le solicita una tomografía de tórax, y en la tomografía de tórax aparece una lesión pulmonar, que se ve en esta. Voy a checar acá si veo bien. Esta tomografía que tiene, bueno, ahí está, es del 2019, ¿no? Fines del 2019. El neumonólogo realiza una punción biopsia bajo TAC de la lesión pulmonar y da como resultado un adenocarcinoma semidiferenciado de pulmón. Ante esta situación la presenta en el comité de tumores de tórax y se le indica a la paciente un PET para la estadificación. En el PET se observa la lesión. No está pasando, Gastón. No está pasando, ¿no? A ver. Para que ahí Yo se te diría ve. que lo saques y lo vuelvas a poner. Sí, sí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, lo paso así entonces. Sí, dale. Entonces, bueno, estaba que la punción da como resultado un adenocarcinoma de origen pulmonar. Se le solicita un PET para la estadificación y en el PET se observa la lesión pulmonar con un ganglio, con ganglios mediastinales, un N7 y un paratraqueal alto. En esta situación se le realiza una estadificación mediastínica para comprobar la positividad del PET en el mediastino y como resultado da que el N7 es positivo para adenocarcinoma de origen pulmonar. Se le solicita también una resonancia de cráneo para terminar la estadificación y se termina estadificando como un paciente que tiene un T, según la octava edición, un T, un 1C, N2, M0, un estadio 3A. Como es un estadio 3A, nosotros tenemos abierto el estudio que es el estudio en fase 3, randomizado doble ciego, de quimioterapia con un doblete de platino, más menos pembrolizumab, como terapia neoadjuvante, adjuvante para pacientes que tienen cáncer de pulmón en estadios 2, 3A y 3B, que son potencialmente resecables. El estudio son dos ramas, una rama que obviamente, como dijimos, con quimio e inmunoterapia, y la rama, la otra rama sin inmunoterapia. Como es un doble ciego, no sabemos qué le toca a cada paciente. Llega a la cirugía y después son 13 ciclos de inmunoterapia o placebo. Esta es la tomografía de base que se le pide para ingresar al estudio. Hace 2 ciclos de neoadjuvancia y mantiene una enfermedad estable, no tiene una respuesta clara, ni tampoco una progresión, tanto sea de la lesión pulmonar como de los ganglios mediastínicos. Luego de 4 ciclos de neoadjuvancia, también persiste la enfermedad estable. Se hace la evaluación con el comité de tumores de tórax y el cirujano decide, y el comité decide que vaya a la cirugía. Bueno, no sé si se ve bien acá, pero bueno, en la cirugía, el cirujano primero ingresa por VATS al mediastino para certificar con biopsia que el mediastino sea negativo. La biopsia por congelación intraoperatoria da que no hay células neoplásicas y comienza a ir hacia la lesión pulmonar para resecarla. En el medio de la cirugía tiene una contraindicación funcional para la
para la neumonectomía, por lo que se decide tomar una biopsia de la lesión y retirarse porque no puede llevar a cabo la cirugía. En la anatomía patológica, donde por congelación venía que no había células neoplásicas, que era negativo para células neoplásicas, se ve que en la biopsia del tejido pulmonar del mediastino es una lesión compatible con granulomas no necrotizantes tipo sarcoidosis-like. Sobre la lesión pulmonar, no llega a ser una resección completa, sino que hace una resección sublobar de la lesión, y en esa resección sublobar también presenta múltiples granulomas epiteloides no necrotizantes tipo sarcoidosis-like. Entonces, ante esta situación, nos ponemos a estudiar. Y bueno, se encuentran varios estudios donde, más que nada, se ven estudios relacionados con melanoma, donde relacionan la inmunoterapia con la aparición de sarcoidosis-like. Se la toma a la sarcoidosis-like como si fuera un evento inmunorelacionado. Es muy común, básicamente, no sé si se ve en el cuadrito de abajo, es mucho más común los estudios que aparecen con ipilimumab en primera medida, con pembrolizumab, con nivolumab, y después no hay, con los otros inmunoterapias, no hay ninguna que se relacione con Avelu, con durvalumab y demás. Se habla de que básicamente no hay una relación entre la respuesta y la aparición de la sarcoidosis-like, y las hipótesis del por qué aparece la sarcoidosis-like son bastante rebuscadas y sinceramente no son claras. Ante esta situación, sabiendo que puede estar relacionada con la inmunoterapia, sin saber que está haciendo inmunoterapia, porque un doble ciego, nosotros en el grupo de investigación solicitamos al sponsor continuar con la parte de adyuvancia, que son 13 ciclos más de adyuvancia, pensando que va a tener un beneficio la paciente si en realidad estaba haciendo inmunoterapia, ¿no? Por lo tanto, esta es poscirugía. No, ahí está. Sí, perfecto. Esta es poscirugía. Cuando se sigue haciendo el tratamiento de adyuvancia, se realiza, después de 2 ciclos de adyuvancia, una nueva tomografía donde se ve un aumento de la lesión mediastinal, que eran target, y la lesión pulmonar. O sea, se ve, no sé si se evidencia, pero la aparición de las lesiones de mayor tamaño son claras. Sí. Continuando, al 6º ciclo de la adyuvancia, se ve que aumenta más todavía la lesión pulmonar y la lesión mediastinal. Y antes de terminar, o sea, al ciclo, después del ciclo 11, se observa también la lesión mucho más grande. Entonces, la paciente termina el ciclo 13, la última visita de seguimiento clínico fue el 1 de julio del 2021, con un ECOG 0, realiza sus actividades sin restricciones, no hay evidencias clínicas de progresión de su enfermedad, y justamente le toca la tomografía ahora en septiembre. Entonces las preguntas que nos hacemos es, ¿se hace una nueva biopsia? Recordando que se hizo una biopsia quirúrgica, se sacó se hizo una segmentectomía de la lesión pulmonar y una evaluación del mediastino, donde decía que había sarcoidosis-like. Se realiza un curso de corticoides según el tratamiento de la sarcoidosis y se hace una nueva evaluación, o se continúa solo con seguimiento de la paciente sin otro tratamiento previo. En uno de los estudios que leí, hablaba de que si se cortaba la inmunoterapia podía tener una regresión de la lesión. Pero bueno, esto es algo que no está claro, porque no había mucha literatura tampoco que me avalaba a pensar eso. Pero bueno, estas son las preguntas que me genera el caso. Carmen, ¿querés empezar vos, que diste el tema? Sé poco de sarcoidosis en general y de sarcoidosis secundaria inmunoterapia menos todavía.
pero intuitivamente te diría que yo intentaría rebiopsiarla, porque habrá discusión, ¿no? El error que uno podría cometer es que tuviera enfermedad. Lo raro es que en la remediastino y esa lobectomía, digamos, aunque no se haya sacado completamente, no encontraron enfermedad viable. Pero no sé si eso te deja tan tranquilo como para pensar que ya no tiene tumor viable en esa pieza. Por eso, mi sugerencia, sí, si tengo que elegir, creo que la intentaría rebiopsiar. Yo, o sea, no muy tranquilo, pero no estamos hablando de una biopsia con aguja donde podés caer justo en en un lugar donde hay sarcoidosis y no en el otro lugar donde está la lesión. Eso es también Yo lo que pensamos, obviamente. no quiero imaginar los queries que deben estar llegando, No, porque los mails, no te imaginas los mails. claro, porque la imagen se ve hace rato y te permitieron seguir con la adyuvancia, o sea que ustedes lo están interpretando como que esto es sarcoidosis light. Yo no sé si puede crecer haciendo sarcoidosis light tampoco, como Carmen, Bueno, pero de hecho. la teoría que nosotros tenemos es que si verdaderamente está haciendo inmunoterapia la paciente, estamos estimulando todavía la sarcoidosis light. Entonces, por eso el crecimiento de la lesión. Y entonces, podría retroceder ahora. Y ya terminó de hacer y viene ahora en septiembre la próxima evaluación. Mira. Claudio. No, yo tenía una pregunta que es, primero que eso, ¿sí? Porque vos no estás seguro que esté realizando inmunoterapia. O sea, es una suposición. Exacto. Porque cuando apareció sarcoidosis light empezamos a buscar si hay alguna relación con la inmunoterapia. Y bueno, aparecen todos estos casos que son... Sí, bueno, como nosotros, yo tampoco tengo experiencia en sarcoidosis light, sí tuvimos algunos pacientes en los ensayos clínicos, creo que Lorena también, en Fleming, pacientes que tenían solamente granulomas, que inclusive empeoraban con la inmunoterapia y después cuando lo operábamos eran puramente inflamatorios. En ese caso, la ventaja que no eran estudios doble ciego y entonces uno sabía que habían hecho inmunoterapia. La otra pregunta es, la resección fue una biopsia de la lesión pulmonar, no fue una resección completa, ¿no? No, es una cementectomía. Sí, la verdad, admiro un poco tu templanza en no biopsiar esa lesión que viene creciendo. Yo coincido. Que espere. Sí, yo coincido que no me hubiera quedado tranquilo y hubiera intentado hacerle una nueva biopsia. Yo tampoco soy experto en sarcoidosis, pero al menos, bueno, en el hospital Ferrer, que hay muchas de estas cosas pulmonares, habitualmente tienen mucho componente ganglionar mediastinal, pero no sé si tanta masa pulmonar. Bueno, los trabajos... Pero bueno, esto tampoco sería una sarcoidosis, sería una cosa parecida a la sarcoidosis. Estos trabajos, Claudio, que hice la revisión, hablan que la mayoría de... Y mi hijo pasando atrás, que la mayoría de los sectores donde aparece la sarcoidosis light, tanto sea cuando se habló de melanoma, de cáncer de pulmón y demás, es en mediastino y en tejido pulmonar, donde la mayoría de las apariciones de la sarcoidosis light. No, va a ser interesante si regresa, si disminuye después de suspender el tratamiento, averiguar qué está recibiendo, y esto la verdad que es un caso muy interesante, hay que ver cómo termina. Sí, yo no hubiera aguantado sin biopsiarlo. Yo tampoco. Yo de ansiedad lupinache yo lo hubiese biopsiado, o hubiese intentado, obvio, viste que. En perfecto estado. Si vos la ves, como decía ahí en el caso, realiza sus actividades, no tiene clínicamente asintomática. Gastón, una pregunta, ¿por qué decidieron no biopsiarla? ¿Qué fue lo que les hizo llevar a no biopsiarla? No, porque creímos que la biopsia quirúrgica era de buen valor. Pero como se modificó, siguió creciendo después. Y cada vez que se modificaba, nos sentamos y viendo todo el background que tenemos,
y decíamos, bueno, la paciente está en perfecto estado general, no tiene otros síntomas, no tiene otras lesiones. Esperemos. Sí, sí. Esperemos, también acá, pero bueno. Aprovecho para hacer algunas preguntas del público, porque después nos critican que no hacemos las preguntas del público. El PET, ¿no tiene utilidad en este caso? Pregunta aquí en el público, no sé si alguien quiere... También tratamos de ver si haciendo un PET había una diferenciación en lo que es el tumor de la sarcoidosis, pero la captación es la misma. Lo único que podría llegar a servir el PET, que lo pensamos en su momento y no nos pareció tampoco, era determinar si había una lesión en algún otro lugar que no se veía con la tomografía, pero no lo vimos. No solo con este caso, sino en general con la neoadjuvancia con inmuno, el PET no parece ser lo que vemos que hay pacientes que empeoran. Con el PET explotó las preguntas con sarcoidosis like, le cuento. Aquí explotaron las preguntas. La sarcoidosis like fue confirmada por otro patólogo, me dicen acá. No, pero bueno, imagino que... No se hizo una revisión, ¿no? Irá el taco de Estados Unidos. Eso te iba a decir, igual el taco debe ir para allá. Perdón, el taco fue... Todo el material lo mandamos para que lo revisen. Bueno, voy con otra pregunta. Es de GFR para vos, Lore. Progresión radiológica pulmonar, loco regional y ganglionar. Homolateral a 4 años de afatinib con performance status 0. 790M negativa. Y acá parece que viene la pregunta. Quimio o osimertinib a pesar de la negatividad de la resistencia. Es una mujer de 70 años. Y me pone, no cirugía, no radioterapia. Yo, si la T790 es negativa, no le pondría osimertinib. O sea, la indicación de osimertinib es cuando si te da positiva la T790, trataría de rebiopsiar para ver algún otro mecanismo de resistencia, pero si ella viene bien, que yo de hecho lo he hecho, con el afatinib y la progresión es oligoprogresión, algún tratamiento local, CBRT o algo focal, y seguir con el TKI y seguir con el afatinib. Bien. Mi opinión, ¿no? Sí, Carmen, acá me preguntan, hola, ustedes en pacientes de reciente diagnóstico con mutación de EGFR, ¿buscan al inicio también mutación de 790M? Esa es la pregunta. En general nos la informan si viene, o sea, no es que la buscamos dirigidamente. En general viene informada más actualmente, así que la respuesta es no, porque forma parte del informe general de las mutaciones, del perfilado. Exacto, exactamente. En un estadio 3, ¿ustedes buscan la mutación de GFR? Si está mutado, ¿le dan durvalumab? Esta para vos, Claudio. Y esa es una pregunta que no tiene respuesta. Recientemente hay un paper con unos 30 pacientes, una serie retrospectiva que creo que está en el Journal of Clinical Oncology, no recuerdo bien, pero la verdad que no había evidencia con el agregado durvalumab en esta serie retrospectiva en pacientes mutados y tenían más toxicidad. Yo creo que todavía no hay una evidencia clara para excluirlos, así que por las dudas no buscamos el EGFR. No, está el protocolo también tenés ahí para el Laura. Si bueno, tenés, está bien, un ensayo clínico, ahí, por eso. claro, pero eso, digamos, para hacer durvalumab en la práctica clínica, yo creo que por ahora no hay una evidencia. En el intent to treat se incluyeron los pacientes y el estudio fue positivo. Creo que no hay una... Yo, digamos, directamente Lore, nosotros no buscamos el EGFR. Bien. Nosotros Lore, acá buscamos, me preguntan... Sí, nosotros buscamos el EGFR porque estamos incluyendo pacientes y que son estadio 3B para quimio radio, y si tiene el EGFR positivo, después se randomiza, como, o sea, el estándar de tratamiento sería control, porque estos pacientes ahí está la duda de qué hacer, si el durval, esto que decías vos, Claudio, y es placebo versus osimertinib hasta progresión. Lore, acá me dicen, entonces en exon 21 no usarían osimertinib. Es la pregunta. No, sí, también se puede usar, o sea, como recordar que son datos de análisis de subgrupo,
fijarse si uno piensa, digamos, ves los datos de subgrupos, bueno, los de segunda generación, el beneficio es mayor, o sea, el dacomitinib, por ejemplo, pero si tiene metástasis cerebrales, como le dije antes, no se incluyeron en el Archer, así que no es que no, acuérdense que el Intention to Treat, el estudio es positivo, y como dijo Claudio, el análisis de su grupo es generador de hipótesis, así que sí, estamos avalados para usarlo. Claudio, Quiero hacer un comentario, Sí. un comentario con respecto a la progresión con T790M negativo. Recientemente se publicó un trabajo japonés donde los pacientes con enfermedad cerebral y leptomeningia con T790M negativo, igual tenían una alta tasa de respuesta y actividad de los osimertinib. O sea que por ahí ese grupo de pacientes donde la resistencia puede deberse no a que adquiere una T790, sino que la droga, el AFA o el erlotinib o lo que sea no llegan bien, en ese caso por ahí uno podría considerar, nosotros tenemos un par de pacientes con T790M negativo y respuesta cerebral con osimertinib, pero bueno, esos son casos puntuales, ahí me quedó para hacer ese comentario. Gastón, vos con los datos que tenemos de inmunoterapia en adyuvancia y con los datos actuales o los protocolos que tenemos en neoadyuvancia, ¿vos hoy seleccionarías un paciente más para hacer neoadyuvancia con inmunoterapia todavía o tratarías de operarlo y si tuvieras la inmunoterapia le darías inmunoterapia adyuvante? Bueno, me pregunta. Y bueno, la vamos a poner un poco más. Sí. Se acabaron la pregunta del público, ahora la largamos nosotros. Sí, Y ahora viene la de Claudio encima, son más difíciles. ¿Sí? No. Hoy son todas de Diego. No, si es resecable de entrada, lo resecaría y le daría inmunoterapia en adyuvancia. Sí, claramente. Carmen. Estás muteada. Perdón, la pregunta, ¿cuál fue? Perdóname un segundo, porque tengo un problema doméstico importante. Perdón, bueno, no, si no... No, todo bien, bueno, todo bien. No. A ver, la pregunta es, con los datos que tenemos de adyuvancia con inmunoterapia, si tuviéramos aprobada la adyuvancia hoy, y tenés un protocolo de neoadyuvancia, ¿no? Este que tienen ustedes ahí en el Fleming, de estadio, bueno, quirúrgico tendría que ser, ¿no? ¿Irías más hacia una neoadyuvancia o le harías adyuvancia con inmunoterapia? Si fuera estándar, ¿no? Yo, si tengo la opción de elegir, por ejemplo, los esquemas con más tasa de respuesta, elijo quimioinmuno antes de la cirugía. Si puedo elegir, ¿no? Sí. El marco hipotético. Lore. Yo también iría a la neoadyuvancia. Pregunta, aprovecho para hacer una pregunta. Sí. ¿Alguno de ustedes, porque este paciente era un T no muy grande y tenía, no recuerdo Gastón si había hecho mediastino estadificación, pero era un N2 única estación, ¿no? N2, N7. ¿Alguien al N2 única estación va a la cirugía directo? Como pregunta, No, nosotros no. Nosotros si el paciente tiene compromiso mediastinal, preferimos estadificarlo y hacer tratamiento preoperatorio. Esto es una discusión grande, pero en general el mayor beneficio cuando van a la cirugía es aquellos N2 inesperados que uno no encontró en la mediastinoscopía. Cuando encontró en la mediastinoscopía positivo, y como mostró Gastón que el PET era positivo, parece beneficiarse menos con la estrategia de cirugía inicial. Nosotros en Fleming y en el Hospital Ferrer también estadificamos con mediastino y hacemos inducción con o sin protocolos, digamos, quimio solo. ¿Y que la inducción la hacen con quimio solo o con quimio radio? No, nosotros usamos quimio sola. La quimio radio lo único que mostró es aumentar la tasa de respuesta patológica, pero los estudios tienen más seguimiento y no hay mayor beneficio en supervivencia global. Nos parece más tóxico. Nosotros hacemos quimio solo, inducción. Si fuera un protocolo, ahora Carmen es la piedad de un estudio con inmuno, pero si no... nosotros, el cirujano lo que hace es una reestadificación del mediastino cuando ingresa, y si ve que el mediastino es positivo, ya ahí, salvo que sea alguna cosa muy, muy resecable, pero si no, no sigue adelante con la cirugía. Sí. Ahí me hacen una pregunta, si progresa luego de quimio radioterapia, inmunoterapia, o sea, si progresa un Pacific, entiendo que es, ¿qué elegiría?
No sé. Y bueno, esa Sí. discusión nadie tiene la respuesta, pero me parece que depende un poco de cuándo progresa o cuándo no progresa. Yo recuerdo un paciente que hizo una dosis de durvalumab y tuvo progresión cerebral. Y tenía PDL1, bueno, es un caso raro, PDL1 alto, y entonces fue a quimio con Pembro, como si fuera una primera línea, había hecho una dosis de durva. Claro. Yo creo que depende de cuándo progresa. El paciente progresa intradurva y por ahí uno se ve más tentado a una segunda línea. Si pasó un año entre que terminó el durva y progresó, por ahí sería más candidato a una primera línea. Pero bueno, eso, respuesta no hay, más que... Igual, hoy están corriendo estudios de segunda línea como posinmuno, donde combinan inmuno con antiangiogénicos versus docetaxel versus antiangiogénicos solos. O sea que hay cosas para hacer luego de inmunoterapia más química. Claro, pero ahí serían post primera línea. Esto sería un post consolidación de estadio 3, que no aplicaría. Claro, y todo depende, como decís vos, del momento que progresa el paciente. Eso es algo que también lo toma en cuenta el estudio. Carmen, si tenés un paciente con un PDL1 del 90% y es operable y podés hacerle neoadjuvancia, ahí intentaría, supongamos que tengamos todo. La pregunta va, ¿vos crees que PDL1 nos va a poder seleccionar qué paciente va a ir a neo solo de inmunoterapia o inmunoquimioterapia? ¿Ves ese escenario en la neoadjuvancia? Hasta acá no ha podido hacerlo, así que no sé por qué cambiaría esa visión, pero con 90% de inflexión de PL1, ahí ya me tentás más con la adjuvancia, pero bueno, no, la verdad es que sigo manteniéndome en la quimioinmuno prequirúrgica. Bien. Bueno, creo que estamos en tiempo. ¿Alguien tiene algún comentario o algo para hacer? Claudio, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, creo que estamos bien. La verdad que muy interesante las charlas y el caso de Gastón. La verdad que Aprendimos esperamos. slide. No, y Queremos esperamos ver la de ver, septiembre. no, queremos ver el final. Eso, Queremos ver eso. el final. Ahora en Para septiembre viene la próxima ataque. Para la próxima evento queremos el mismo caso, pero ¿qué pasa con la tomografía? Queremos ver una copia de los queries. Debe haber No, eso. Bueno, Eso te lo regalo. Año 2032 va a tener query. Dios mío. no, eso. Gracias a Dios tengo estadis que son muy buenas, así que mirá. Ah, bien. Muy Gente, bien. muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene, Claudio, ¿no? Sí, next martes, en el mismo Vaticano. Misma hora. Exacto. Chao. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Chau. Chao a todos. Chao.